Mateo 1:1. ¿Lo tiene? Vamos a leer solamente este versículo y si el Señor lo permite, a partir de este versículo construiremos el mensaje de hoy. Si usted no tiene Biblia, los hermanos que están allá atrás, que actúan como quieras, le pueden dar una Biblia o busque a alguien que tenga una Biblia y comparta la escritura con su hermano. ¿Tienen todos? Amén. Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Vamos a orar. Bendito Dios. Tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu perdón están presentes en la vida de cada uno de nosotros. Hoy, Señor, venimos delante de ti, poniendo cada palabra y cada pensamiento que digamos y que escuchemos en tu presencia, Señor. Pedimos también, Padre bendito, que tú, Señor Jesús, guíes, Señor, nuestros pasos al salir de aquí. Nos arrepentimos y pedimos perdón porque constantemente buscamos hacer lo nuestro y no lo tuyo. Y pedimos, Padre, que las meditaciones de nuestros corazones y los dichos de nuestras bocas sean siempre agradables a ti. En el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse. Usted me dirá, pastor, qué cosa tan extraña arrancar una predicación del mes de diciembre con esta porción, ¿verdad? Que pareciera que al principio no tiene nada que ver con la Navidad, porque en la Navidad, y tengo que decirle que como pastor, no hay fechas más complicadas para predicar que la fecha de la Navidad y la Semana Santa, porque está tan trabajado aquello que uno a veces tiene que hacer esfuerzos para no repetir los mensajes. Pero este versículo que está aquí encierra lo que es la esencia de lo que muchos de nosotros en estas fechas llamamos el regalo de Dios. Preguntábamos a nuestros hermanos en una reunión de hace unos días que definieran salvación. Y la definición de salvación que daban algunos de los hermanos hablaba de regalo. Y si usted busca, lo que se hace en diciembre es un regalo. Y es interesante saber que Mateo abre aquel espacio de 400 años de silencio. Porque antes del libro de Mateo tenemos aproximadamente 400 años de silencio. Y Mateo, que conocía de genealogía, porque como era cobrador de impuestos, tenía que saber a quién le cobraba impuestos y a quién no. Y si habían lo que llaman en España impuestos sucesoriales, ¿saben ustedes lo que es eso, no? Que van cobrando de personas de anteriores. Mateo, que sabe mucho de genealogía, abre el primer libro del Nuevo Testamento con esta frase tan sencilla. Libro de la genealogía de Jesucristo. Si lo leyéramos en el griego original, la palabra sería biblos geneseo. Biblos, de donde viene la palabra Biblia y libro, y geneseo, que tiene que ver con lo que es la parte genética del Señor Jesús. Y tengo que comentarles que, a título ilustrativo, para ir abriendo el desarrollo del mensaje, mi familia, casi toda mi familia, se han hecho unas pruebas de ADN, de esas que usted pone un palillito en la boca y lo mete en un cacharrito y lo envía lejos y le dice de dónde viene usted. Bueno, nosotros hemos descubierto, porque todos mis hijos se lo han hecho, mi hermana se lo ha hecho, hemos descubierto unas cosas muy interesantes con respecto a nuestra genealogía, que creo que he compartido aquí en algún momento. Hasta hace 200 años el pastor era judío, o tenía un porcentaje importante de sangre judía. Y aquí vamos a ver por qué Jesús representa
el regalo más grande, trayendo la salvación para nosotros. ¿Y cómo nos podemos identificar con Él en estas fechas? Vuelva conmigo el capítulo 1, el versículo 1. Observe que pone primero a David que a Abraham. En este versículo que está aquí, lo lógico, Mateo 1:1, lo lógico sería que colocara primero a Abraham, que era el más antiguo, y después a David. ¿Por qué un hombre experto en genealogía, un hombre que sabía de lo que estaba hablando, rompe 400 años de silencio con esto que está aquí? Bueno, nos está mostrando que la genealogía de Jesucristo tiene dos vertientes muy claras, la de David, de donde viene el Mesías, y la otra vertiente muy clara, la de Abraham, de donde viene la promesa a todas las naciones. Y si usted siguiera leyendo conmigo en la genealogía de Jesucristo, así como hay en la mía, porque resulta que después de que se han hecho las pruebas, nos hemos dado cuenta que no todos mis tíos eran multimillonarios, no todos mis cuñados y mis antecesores eran gente buena, que tengo algunos que pasaron gran tiempo de su vida en situaciones que no eran correctas, porque no sé si saben, pero mi apellido es Albacete. Y a mí me gusta presumir del apellido. Me gusta presumir porque cuando me preguntan el apellido aquí en España, ¿no? Porque hay gente que tiene apellidos que son apellidos propios de cada región. Me dicen, ¿y su apellido? Yo digo, mi primer nombre, espero que no quede grabado, mi primer nombre es Hipólito. Después digo mi segundo nombre, Felipe. Y cuando llega el apellido se me hincha el pecho. Y digo, Albacete. Pero resulta que a pesar de tener como un cuadro del apellido, yo estoy seguro que la mayor parte de mis antepasados que llevaban ese apellido no eran gente de esta que podamos decir condes, marqueses, varones y reyes. Lamentablemente tenía pecadores profesionales como había en la vida y en los antecesores de el Señor Jesús. Una lectura muy rápida. Con esto verá que usted y yo nos identificamos con que no somos absolutamente limpios en muchas cosas y que necesitamos de la gracia redentora de Jesucristo para que opere en nuestra vida. Mire en el versículo 3, Judá. De entre el 3 en adelante conseguimos gente que era pecadores profesionales, como éramos usted y yo. Ahí encontramos a Judá, de donde vienen los judíos. De allí sale la palabra los judíos. Sabemos que Judá no era trigo limpio. Sabemos que Judá cometió algo que no tenía que cometer. Y como hay pequeños aquí, niños, no puedo decir muchas cosas, pero cometió algo con una persona llamada Tamar, que era la parienta cercana porque había estado casada con un señor llamado ¿qué nombre le ponían a la gente en aquellas fechas, no? Que un señor que se llamaba y entonces hubo una relación que no era correcta entre Judá y Tamar, y están en los antepasados del Señor Jesús. Pero si usted sigue leyendo conmigo, por allá en el versículo 4, hay una señora de nombre, en el 5, una señora de nombre Rahab, que aparte de dedicarse a algo que no era nada bueno, era canaanita. No era judía, no era hebrea, era canaanita. Miren el bagaje que trae el Señor Jesús y que Mateo nos abre
para expresar la bendición que Dios nos ofrece, el perdón que Dios nos ofrece. Si usted sigue leyendo por allí en el versículo 6, está a una mujer que nombra, que dice, la que fue mujer de Urías, Betsabé. Si usted sigue leyendo abajo en el versículo 10, Manasés, uno de los malos profesionales de la Escritura. Sabemos que Manasés fue uno de los peores reyes que hubo en el Antiguo Testamento. Pero, ¿y por qué nos trae esto? ¿Por qué nos trae esto, Mateo? Por una razón muy sencilla, y me tiene que acompañar, si le parece bien, a Lucas, porque vamos a ver esto que está aquí en Lucas, que se perfecciona en un momento de la historia que hoy estamos celebrando. Lucas capítulo 2. Está claro que tanto usted como yo, en nuestros antepasados y en nuestra sangre y en nuestro legado genético e inclusive en nuestro legado espiritual, porque hay pecados que van pasando no por maldiciones generacionales. Nosotros no creemos en maldiciones generacionales. Nosotros creemos que pueden haber espíritus operando en familias durante generaciones por generaciones, porque tengo que decirle que los espíritus, como tienen una larga vida, puede ver cuál fue el problema que hubo en su antepasado, van tomando nota y buscan la manera de que el mismo problema vaya en su vida. Pero usted como cristiano y como cristiana, usted no tiene una maldición generacional, porque todas las actas que estaban en nuestra contra fueron clavadas en la cruz. Ahora, que usted no haya entendido la libertad en Cristo, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. En nuestros antepasados hay, y en nuestra vida pasada y reciente, e inclusive alguna que otra vez en nuestra vida actual, pueden haber cosas que son absolutamente vergonzosas. Pero mire el regalo de la salvación, del perdón, de la gracia, perfeccionado en Jesucristo. Versículo 8 del capítulo 2. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ahora estamos hablando ya no de aquella cosa que en Mateo nos trae al principio, a Abraham, de donde viene, en ti serán benditas las naciones, en tu simiente habrá multiplicidad y habrá bendición, en una época en la cual no se bendecían a la gente, se mataban entre ellos. Y nos lleva a David, donde viene la raíz de Isaí, donde vienen todas aquellas profecías que usted y yo conocemos perfectamente bien y que leemos en estas fechas y que están en Isaías. Ahora nos lleva al momento de que aquello que había sido largamente prometido entra al mundo. Como dicen Hebreos, alábenle los ángeles de Dios. Ahora entra en este momento lo que son las buenas noticias, el regalo, como dicen algunos, de Dios. Sigo leyendo el versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas, noticias, evangelio, lo que usted y yo hemos recibido, de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían:
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Si usted y yo fuéramos Dios, probablemente no hubiéramos escogido a los pastores. Porque explicábamos recientemente que la imagen que usted y yo tenemos de los pastores nos viene de las tarjetas navideñas y nos viene desde hace 100, 150 años, cuando empezó la costumbre de hacer imágenes en tarjetas y enviar e imprimir tarjetas navideñas. Y ha sido popularizado no solamente por el mercantilismo que hay en la Navidad, sino que también ha sido popularizado por las películas de Hollywood. Pero la verdadera imagen del pastor era gente como los antepasados del Señor Jesús. Eran gente peleona. ¿Usted sabe por qué Lot y Abraham se separaron? Porque había riña entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Y si usted sigue leyendo en el Antiguo Testamento, verá que los pastores invadían los territorios de unos y de otros, se tapaban los pozos, se robaban las ovejas, hacían trampa. Uy, parecen los de ahora, ¿o qué? Se robaban las ovejas. Por eso es que el Señor Jesús, cuando habla acerca de su función como pastor, Él se separa de los demás y dice: yo soy. Yo no soy como aquellos. Yo soy de los buenos. ¿Que había pastores buenos en el Antiguo Testamento? Sí. Había uno llamado David. David era un buen pastor que dice que arrancaba de las fauces de la fiera a los corderos. Pero la mayor parte de ellos no eran trigo limpio. La mayor parte de los pastores, como hemos explicado, era gente que buscaba lo suyo, holgazanes, asalariados. El Señor Jesús, por allá en Juan capítulo 10, versículos 11 y 12, dice: yo no soy asalariado. El asalariado no le importa las ovejas. Si usted y yo fuéramos el Señor, ¿por qué íbamos a escoger a unos pastores? Hubiéramos mandado los ángeles al templo de Jerusalén, ¿verdad? Donde estaba la crema innata, la élite de la religión judía. Allí estaría el sumo sacerdote. ¿A quién mejor que mandarle un ángel que al sumo sacerdote, que en teoría tenía que ministrar, enseñar y cuidar de las cosas de Dios? Y si el sumo sacerdote ese día no hubiera estado disponible, porque ese día era como el lunes del pastor, entonces en teoría se lo tomó uno libre. Bueno, pues estaban los sacerdotes y los levitas, ¿no? Para enviárselo. Los sacerdotes y los levitas hubieran tomado nota que en la ciudad de David había nacido un Salvador. Pero no se los envió al templo. La otra opción era enviárselo entonces a Herodes. Pero Herodes tampoco recibió la anunciación. Cuando la recibe un par de años luego, ya sabemos lo que pasa: mandó a matar a los niños. Bueno, pues nos quedaba entonces al que estaba antes de Poncio Pilato. Porque Poncio Pilato, que era el prefecto de Judea, tenía Valerio Grato, que era el antecesor de Poncio Pilato. Nosotros hubiéramos mandado a Poncio Pilato, ¿verdad? Usted, si no no le manda al pastor, busca entonces a los diáconos, a los que ayudan, pues no se los envía a ellos,
Entonces buscará al alcalde. Si no está el alcalde, tiene que ir más arriba a buscar la anunciación, ¿no? Pero tampoco se lo envió a Poncio Pilato. Nos quedaba solamente que se lo enviara a Roma, donde en esa fecha reinaba Augusto César. ¿Ha escuchado hablar de él? Porque la Escritura nos dice, y lo vimos aquí en el video, que David coge a María y se va a su ciudad porque había un edicto de parte de Augusto César que cada uno, siguiendo la genealogía, fíjense cómo enganchamos otra vez con la genealogía, tenía que ir a hacer el censo. Y justo este Augusto César era denominado Hijo de Dios, porque su padre adoptivo, Julio César, en el año 42, antes del Señor Jesús, el pretorio romano y el senado romano le había conferido el título de divinidad. Por ende, su hijo era el Hijo de Dios. Así que ¿quién mejor para enviarle la notificación del nacimiento del Hijo de Dios que el Hijo de Dios? Pero tampoco se lo envía a Roma, sino que escoge unos pastores como usted y como yo, gente vendida al pecado, gente que vivía a lo suyo, gente que como usted y como yo, como dicen allá en Venezuela, y seguro que también lo dirán en los otros países latinoamericanos o en Cuba, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Es decir, nos acordamos de Dios cuando estamos en las situaciones difíciles. ¿Por qué hace esto el Señor? Porque es muy sencillo. Porque había una promesa que se cumplía en Jesucristo, que había sido dada a Abraham, que había sido dada a David, y que Jesucristo se encarga de ponerla en práctica. Voy a finalizar porque tenemos jaleo hoy con una porción de la Escritura que en el año 56, es decir, 50 y pico de años después, el apóstol Pablo trae, porque es un verso suelto allí, trae y nos muestra una palabra que él inventó. Ustedes sabían que el apóstol Pablo inventó una palabra. En nuestras casas nosotros inventamos palabras y tenemos códigos internos, ¿verdad? Por ejemplo, en mi casa el control remoto al mando de la televisión no se le llama mando de la televisión, se le llama cambia. Y yo aprendí que eso se llamaba cambia. Y si digo, pásame el mando, me dice mi esposo, no, aquí mando yo. Entonces, Pablo, que era un literato de primera, un hombre que estaba por encima del conocimiento de las demás personas, podríamos decir un genio o un premio Nobel si lo trajéramos ahora, que hablaba perfectamente bien el griego, para poder describir ese regalo espectacular de Dios, se tiene que inventar una palabra. Vaya conmigo a la segunda epístola a los Corintios, el capítulo 9. Un hombre que escribió un montón de cartas y si no las escribió directamente, las dictó, excepto Hebreos. Cuidado, si usted cree que Hebreo la escribió Pablo, debo decirle que no la escribió Pablo. ¿Que hay influencia de Pablo allí? Sí. Hay evidencias internas y externas que nos dan a entender que Hebreos no fue escrita por Pablo, fue escrito por alguien que creyó en segunda generación.
Y hay un verso suelto por allí, en la segunda epístola a los Corintios, que escribe Pablo. Está en el capítulo 9, escribe Pablo y trata de explicar la inmensa bendición, el regalo de Dios para nosotros, que se manifestó el día de la caída del Espíritu Santo también, cuando empiezan a convertirse los judíos que venían por el lado ¿de quién? De David. Y los acólitos que eran paganos, Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 10, no lo busquen, o si lo quieren buscar lo buscan, pero vamos a quedarnos aquí. O los paganos que estaban allí, que se llamaban acólitos, que eran paganos convertidos al judaísmo. O que usted ve por allá en Hechos de los Apóstoles 6, 5, cuando nombran a Nicolás prosélito, uno que se había convertido del paganismo al judaísmo y del judaísmo al cristianismo. O allá en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, cuando otro prosélito, el etíope, se convierte. Y si venimos más acá, al capítulo 11 de Hechos, 10 de Hechos, cuando cae el Espíritu Santo en la casa de Cornelio, y él era un italiano. La promesa de Dios, recogida en las dos genealogías, una que no era judía, porque Abraham no era judío, era hebreo. Y por él viene la bendición para usted y para mí. Y David, que sí era judío, y por él viene la bendición para usted y para mí, porque cuando el Señor Jesús habla con la mujer samaritana, dice, la salvación viene de los judíos, se perfecciona en Jesucristo, cae con el Espíritu Santo. Y Pablo, un montón de años después, que han anunciado el Evangelio a unos pastores que eran absolutamente tracaleros, sinvergüenzas, como eran todos aquellos, se inventa una palabra. Capítulo 9, versículo 15. Pablo se inventa la palabra anekdiegetos, que si la lleváramos usted y yo para explicarlo, porque todos estamos esperando, los que somos latinos, estamos esperando regalo el día 25, ¿verdad? O el 24 por la noche. Porque en nuestros países el 24 por la noche, a la medianoche, a las 11:59 ya están todos los niños y los viejos también con las manos en el regalo para abrir. Pablo se inventa la palabra porque no había palabra para describir la inmensidad. No había palabra para describir la profundidad. No había palabra para describir lo eterno al principio y lo eterno al final. No había palabra para describir lo que ese regalo, ese don de Dios hacía en la vida de quien lo recibía. Y se inventa la palabra que la tenemos ahora, ¿verdad? Usted y yo la usamos, pero es una palabra que la acuñó Pablo, inefable. Inefable es aquello que no solamente no se puede hablar, no se puede describir, sino que aquello que aun cuando no se pueda hablar y no se pueda describir, impacta positivamente en la vida de los demás. Y hoy que estamos celebrando la Navidad, yo les voy a pedir a mis hermanos que piensen por un segundo si podemos dar también nosotros un regalo inefable. El regalo inefable de una palabra de ánimo para nuestros hermanos. El regalo inefable de un abrazo cordial, fraternal para su hermano. El regalo inefable del perdón cuando no se puede perdonar, cuando nos han herido, cuando nos han humillado, cuando la falta ha sido fragante, grave,
y dolorosa. El regalo inefable de orar por su hermano, por su hermana. El regalo inefable de una llamada telefónica a su hermano, a su hermana. El regalo inefable que no se puede describir de que los demás sepan que usted está allí para ellos. Pablo lo entendió perfectamente bien. Y yo quiero invitar a esta congregación que ha entendido, que conoce, que no importa de dónde venga su hermano, no importa el color de piel, no importa los antepasados ni de él ni suyo, no importa en absoluto otra cosa que la promesa de Dios actuando en la vida de ese hermano. Yo quiero invitar a esta congregación que cuando tengamos nuestro tiempo de coinonía, nuestro tiempo de amistad, de compañerismo, de comida, busquemos a un hermano y le demos el don inefable de una palabra de aliento, de una palabra de consuelo, de un abrazo y de un perdón. Amén. Mejor regalo no puede haber. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.